Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o de Last Airbender. Guardaespaldas de Azula. Capítulo 51. Observación y preparación. Hablando. Pensando. Big barra espíritu hablando. Big barra pensamiento espiritual. Ubicación. Equipo Kakashi. Sasuke y Kakashi estaban parados junto a la pared detrás de Koyuki mientras Sakura y Sai vigilaban la puerta. La sala de reuniones era una sala circular sorprendentemente pequeña. Las paredes y el techo estaban hechos de piedra oscura. Cerca del techo había ventanas que rodeaban la habitación. La mesa en el medio de la habitación era rectangular y también de piedra. 5 sillas, con respaldos altos, se alineaban en los dos lados opuestos de la mesa, con la silla del daimyo de fuego sentada en un extremo entre ellos. El daimyo estaba realmente sentado en dicha silla, abanicándose para mantenerse fresco. Fue lo único que prácticamente hizo. A un lado estaban sentados sus consejeros, vestidos con túnicas negras y sombreros altos. En el otro lado se sentaron Koyuki, Miki y Jiraiya. Ambas partes estaban hablando activamente sobre el acuerdo comercial. Lady Koyuki, ¿puedo llamar su atención sobre el punto 5 del acuerdo? El asesor principal le preguntó. Si bien había 5 asesores allí, solo el asesor de mayor rango podía hablar abiertamente, el resto estaba allí para debatir y discutir en silencio sobre las cosas. ¿La propuesta de traer ferrocarriles y por poder, trenes a la Tierra del Fuego? Preguntó, mirando el artículo en su copia del acuerdo comercial. Sí. Todavía tenemos que decidir dónde se construirán las estaciones para estos trenes. Bueno, obviamente, una de esas estaciones se construirá aquí en la capital de la Tierra del Fuego. Les dijo, cogiendo un mapa que estaba sobre la mesa y tocando con el dedo donde estaba la mayúscula. Si tuviéramos que hacer una línea recta desde la capital de la Tierra de la Primavera hasta la capital de la Tierra del Fuego, tendríamos que hacer varias paradas para que los trenes repostaran. No vemos ningún problema con eso. Le dijo a ella mientras miraba el mapa también. Pero habrá costos adicionales si queremos hacer una línea recta entre las dos capitales. ¿Qué tipo de costos adicionales? Preguntó Miki mientras miraba el mapa. Si tuviéramos que construir una línea que partiera directamente desde ambas capitales, habría costos en la tala de bosques, la excavación de túneles a través de montañas y la construcción de puentes para cruzar ríos y arroyos. Él explicó. Y también existe la posibilidad de que otras naciones y, por extensiones, otros shinobi intenten sabotear toda la operación. El posible sabotaje sería fácil de arreglar. Comentó Jiraiya, volviendo la atención de todos hacia él. Simplemente emplee shinobi para proteger a las tripulaciones del ferrocarril. Dependiendo de la clasificación de la misión, se usarán shinobis más experimentados. ¿Qué quiere decir con dependiendo del rango de la misión, Lord Jiraiya? Bueno, probablemente habrá más de un lugar donde las tripulaciones estarían trabajando, y algunas probablemente serían más peligrosas que otras. Dependiendo de la cantidad de peligro en el que las tripulaciones estarían en un lugar determinado, el más experimentado o el más shinobi se colocará en cada lugar. Veo su punto, Lord Jiraiya. El consejero admitió. En una nota al margen, Konoha estaría interesada en que se construyera una estación. Sin duda le traerá más clientes. Sacudió la cabeza. Tsunade y yo lo hablamos antes de venir aquí. Aunque los ferrocarriles probablemente se construirían en toda la Tierra del Fuego, a Konoha le gustaría mantenerse alejado de ellos. ¿Pero cuál sería el punto, Lord Jiraiya? Miki le preguntó. La ubicación de Konoha está en el mapa mismo. Señaló su ubicación en el mapa. No estás exactamente escondido si lo pones para que todos lo vean. Por favor, ten en cuenta, Miki, que lo único que se puede llegar a Konoha en este momento es solo a pie. Y Konoha no solo está protegida por muros. También estaba custodiado por el Kanchi Shizutemu Jutsu. Técnica del sistema de detección, un jutsu que rodeaba la aldea en una cúpula de chakra. Cuando la gente entró en contacto con la cúpula, verificó sus intenciones. Si alguien venía a la aldea para dar una misión o para pasar suministros, pasaría sin ningún problema. Sin embargo, si alguien trataba de entrar sin ningún propósito, como un vagabundo, sería golpeado por un genjutsu incorporado que los cambiaría. Si algún enemigo de Konoha supiera cómo pasar el genjutsu de la cúpula, aún alertaría al equipo de barrera, quien a su vez alertaría al resto de la aldea. Además, una estación dentro de la aldea pondría tensión tanto en la barrera como en el equipo de barrera. Además, si Konoha estuviera en una línea de ferrocarril, las personas que estarían de paso serían golpeadas por el genjutsu. ¿No podrías simplemente volver a teclear la codificación de chakra en la barrera?
Uno de los otros consejeros, el más joven de allí, por lo que parece, preguntó, levantándose y ganándose miradas de desaprobación de los otros consejeros. Jiraiya le dio una mirada dura. Si supieras algo sobre el Kanchi Shizutemu Jutsu, sabrías que fue establecido por Madara Uchiha, Hashirama Senju y Mito Uzumaki ellos mismos. Podría ser hábil en Finjutsu, pero ni siquiera soy lo suficientemente tonto como para intentar manipular con lo que crearon. Siéntate y guarda silencio. El asesor principal le siseó. Se sentó, avergonzado. No será asesor por mucho más tiempo. Sasuke le susurró a Kakashi entre dientes. Concéntrate en el trabajo, Sasuke, no en la política. El shinobi enmascarado respondió en un susurro. Es un poco difícil no hacerlo con este trabajo, comentó en voz baja con una pequeña sonrisa. Solo se centran. ¿Y si construyéramos la estación en las afueras de Konoha? Sugirió Koyuki, colocando su dedo en el mapa. Hay una pequeña ciudad en las afueras de la aldea. Si construimos la estación allí, la barrera no se verá interferida y aún obtendrás clientes adicionales. Eso podría funcionar, supongo. Jiraiya reflexionó, mirando el mapa, sus ojos iban y venían entre la ubicación del pueblo y la ciudad. Aunque primero tendría que pasar por Tsunade. Al menos está decidido por ahora. Comentó Miki. ¿Deberíamos continuar? Preguntó Koyuki, llamando la atención de todos sobre sus copias del acuerdo. Sí. El asesor principal estuvo de acuerdo. Ahora, sobre el artículo número 6, concerniente al comercio y distribución de Chakra Armor, fue interrumpido cuando Jiraiya soltó un bufido de burla. ¿Hay algo que le gustaría decir, Lord Jiraiya? ¿Dónde exactamente planeas distribuir esta armadura chakra? Le preguntó. Para el shinobi de Konoha, por supuesto. No, gracias. Su declaración sorprendió a todos en la mesa. Le pido perdón, Lord Jiraiya. ¿Qué dijo? Dije que no, gracias. Tsunade y yo estuvimos de acuerdo en que Konoha no quiere ninguna de las armaduras de chakra de la Tierra de la Primavera. Pero, Lord Jiraiya, seguramente sería de gran beneficio para Konoha si tuvieras Chakra Armor. Koyuki protestó. No, en realidad no, respondió, luciendo como si ya hubiera ganado ese punto de la discusión. No quiero ser grosero, Lord Jiraiya, ¿pero estás ciego? Preguntó Miki, sonando a la vez asombrado y un poco ofendido. Distribuir Chakra Armor a los shinobi de Konoha los beneficiaría enormemente y también te daría una ventaja sobre otros shinobi. Es por eso que entró en el acuerdo en primer lugar. Kakashi, has luchado contra enemigos shinobi que habían usado Chakra Armor. ¿Cuál es tu opinión profesional sobre ellos? Le preguntó al shinobi enmascarado, volviendo la atención de todos hacia él. Se aclaró la garganta. Mi opinión profesional es que si bien la armadura de chakra es beneficiosa debido al hecho de que puede drenar el chakra que sostiene ninjutsu y genjutsu y también puede amplificar el propio chakra del usuario, también hay inconvenientes que pueden ser fatales. ¿Qué tipo de inconvenientes? Preguntó el asesor principal. Si dos personas que usan Chakra Armor se tocaran, ya sea por accidente o no, el resultado final sería una explosión que los mataría a los dos. Además, si tuviéramos esta armadura, estaríamos tan concentrados en nuestros esfuerzos de interrumpir nuestros enemigos ninjutsu y genjutsu. Nuestra debilidad se convertiría entonces en taijutsu. Una vez que encontraran esa debilidad, la explotarían. Eso es bastante simple de arreglar, asegúrate de que la debilidad de los shinobi de Konoha, una vez que tengan Chakra Armor, no sea taijutsu. Eso no ayudará a largo plazo. Jiraiya le dijo. Solo se necesita una persona para hacer del taijutsu su debilidad y el resto seguirá. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la armadura de chakra? Preguntó Koyuki, tratando de pensar en una solución al problema. Simplemente dígaselo a los guardias de la ciudad y del pueblo en la Tierra del Fuego. Ninguno de ellos usa chakra, por lo que aún pueden concentrarse en taijutsu y solo tendrían que preocuparse por pararse uno cerca del otro. Obtienen protección de ninjutsu y genjutsu y no tendrá que preocuparse de que se acumule un excedente de material en alguna parte. Eso podría ser mucho más beneficioso, en realidad. Musitó Miki, mirando por encima del mapa. Si le dáramos la armadura chakra a la ciudad y los guardias de la ciudad, podrían manejarse mejor si fueran atacados. No tendríamos que preocuparnos por perder y recuperar las ciudades o los pueblos. La pérdida de mano de obra disminuiría por un gran número, ¿no? Preguntó, mirando al asesor principal. Bueno, un momento, por favor. Respondió antes de sentarse y volverse hacia los otros consejeros.
Hubo unos 5 minutos de ellos susurrando entre ellos, mientras que el otro lado de la mesa y el shinobi cortésmente fingieron no escucharlos, aunque, fue un poco difícil debido al hecho de que los susurros se volvieron un poco fuertes en algunos puntos. Finalmente, terminaron y el asesor principal se volvió hacia ellos. Sí, eso sería más beneficioso. El acepto. Entonces está arreglado. Dijo Koyuki. Ahora entonces. Tengo una pregunta, Lady Koyuki. Dijo el daimyo de fuego, sorprendiendo a todos allí. Estaba allí por cuestiones de formalidad. Nadie había esperado que hablara, y mucho menos que hiciera una pregunta. ¿Sí? Ella preguntó. Por una razón desconocida, un pequeño miedo comenzó a crecer en su estómago. No sabía qué iba a decirle, pero de alguna manera sabía que no le gustaría. Se trata del punto 12 del acuerdo, la aprobación de permitir que los shinobi de Konoha se infiltran en Yukigakure y se asegure de que su lealtad sea a la tierra de la primavera. ¿Sí, hay algo con lo que no estás de acuerdo? Seguramente Yukigakure no necesita ninguna fuerza externa para ayudarlos. Este artículo no es necesario en absoluto. Debo pedir que lo retiren. Esa declaración prácticamente sorprendió a todos en la habitación. Mi señor, no podemos quitar el artículo. El asesor principal le dijo. Fue lo primero que se acordó desde que el acuerdo entró en discusión. Tsunade ha estado preparando un escuadrón de shinobi para esta misión exacta. Jiraiya continuó, tratando de explicarle la situación al daimyo. Todo lo que necesitan para saber que se ha firmado el acuerdo comercial y comenzarán la misión. Eso no será necesario, Jiraiya. Desecharás la misión. Ordenó el daimyo. Mi señor, hemos puesto miles de ris en esta misión, con el fin de construir antecedentes, identidades falsas, sobornos para entregar a los funcionarios adecuados. No podemos descartar esta misión. El consejero se opuso. Hacerlo dañaría gravemente nuestra tesorería. Esas cosas son trivialidades. Ya les he dado una orden a todos, la misión es ser. Padre, cállate, dijo Miki, interrumpiéndolo y sorprendiendo al resto de la gente en la habitación. Era seguro decir que el daimyo estaba más sorprendido. ¿Qué acabas de decir, Miki? Preguntó, sonando como si no creyera lo que había escuchado. Dije cállate. Estás aquí por el bien de las apariencias y eso es todo. No puedes simplemente quitar un artículo cuando tú mismo no has estado involucrado en las negociaciones. Así que te ignoraremos y continuaremos con la reunión. Mira, Miki, comenzó a decir. Te dije que te callaras. Ella lo interrumpió, levantándose de su silla. Él se estremeció e intentó hacerse más pequeño en su silla cuando escuchó su voz. No vas a hacer nada, no vas a decir nada, solo te vas a sentar ahí, lucir estúpido, y no hacer nada ni decir nada que detenga o entorpezca esta reunión, ¿está claro? Solo pudo asentir débilmente mientras se encogía frente a su hija. Kami, es como ver a su madre de nuevo. Jiraiya pensó para sí mismo antes de sonreír levemente. De hecho, me lo he perdido. El resto de la sala quedó atónito por la forma en que manejó a su propio padre y eliminó un problema potencial del acuerdo comercial. Está bien, ahora que ese problema ha sido resuelto, ignoraremos lo que ha dicho mi idiota padre y continuaremos. Dijo mientras volvía a sentarse, insultando aún más al daimyo. Pero él no la amonestó, ni siquiera dijo nada a cambio. Se limitó a sentarse en la silla, temblando. Todos los demás en la habitación lo ignoraron y continuaron la reunión, o en el caso del shinobi, vigilando. Ubicación. Tean Paragon. Mientras el resto del equipo se tomaba el tiempo de dormir en sus camas, uno de ellos estaba sentado en el techo, mirando el cielo del amanecer. A pesar de que no tenía la capa o la máscara puesta, todavía usaba un nenjutsu para hacer su cabello negro, su piel pálida y sus ojos de un tono verde claro. El equipo había pasado el día anterior durmiendo durante 10 horas seguidas y luego regresando al almacén, pero no antes de poder enviar un mensaje a Jiraiya. Allí, pasaron el resto del día, así como una buena parte de la noche, escuchando a Tobi y Nadare decirles cómo funcionaba el plan para matar al daimyo de primavera y luego tratando de memorizar todos los hechos, incluido las identidades falsas que estaban usando y sus antecedentes. Hoy era el día en que iban a comprar la ropa adecuada para el próximo baile. Pero por ahora, se sentó en la azotea del hotel, fumando un cigarrillo y mirando las tenues luces del sol que se elevan desde el horizonte. Kit, en el nombre de Kami, ¿qué estás haciendo tan temprano en la mañana y en el techo? El Kyuubi gruñó mientras se despertaba dentro de su jaula. Oye, zorro, ¿duermes bien? Preguntó mientras tomaba una calada y lo lanzaba al aire. Dormí bien, hasta que me di cuenta de que estabas en el techo.
De nuevo, ¿por qué estás en el techo? Exigió con un poco de mal humor en su voz. Tuve una pesadilla. Admitió sin vergüenza. Cualquier pensamiento de mal humor, molestia o irritación que había tenido se desvaneció cuando escuchó esas palabras. ¿Cuál fue? Preguntó, mostrando preocupación en su voz. En el que pensé que llevaba a Gao. Respondió, temblando levemente cuando el sueño volvió a él con claridad cristalina. Y ahora Gao está muerto, por tu culpa. Fue entonces cuando uno de los soldados trató de hacer que pusiera las manos en el aire pinchándolo con su lanza. Se dio la vuelta, arrancó la lanza de las manos del soldado y lo decapitó de un solo golpe. Todos los soldados vieron cómo la cabeza volaba por el aire, mantenida en su lugar por el impacto. Cuando la cabeza aterrizó en el suelo con un splat húmedo, el sonido de la lanza golpeando el suelo les devolvió la atención a Naruto. Matarte. Yo te mataré. Dijo, repitiéndose. Naruto, no te rindas. Por favor, mantén la calma. No te enfurezcas. El Kibi le suplicó. Pero ya era demasiado tarde. Comenzó a recurrir al chakra del zorro, que se manifestó como una capa roja que lo cubría por completo, que hervía y siseaba con burbujas que seguían estallando. Sus caninos se alargaron y sus bigotes se volvieron más oscuros y gruesos. Los soldados comenzaron a retroceder por miedo a él. A sus ojos, lo que estaba frente a ellos ya no era humano. No lo hagas, Naruto. El zorro lo intentó una última vez. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Los mataré a todos. Gritó a los soldados, mirándolos con ojos rojos llenos de odio. Lo último que recordaba era lanzarse hacia ellos. Fin del flashback. Cuando volvió en sí, estaba de vuelta en la base, 4 días después. Había aprendido de los otros soldados que lograron sobrevivir al bombardeo de rocas que casi había destrozado a los soldados con sus propias manos. Uno de ellos había intentado correr de regreso a la seguridad de la fortaleza, solo para ser abordado por él y tener las puertas de la fortaleza abiertas. Fue entonces cuando se enteró de algo que lo horrorizó tanto en el corazón como en los huesos. Había matado a todas las personas de la fortaleza. Soldados, civiles, hombres, mujeres e incluso niños no se habían librado de su ira. A pesar de que el capitán había sido arrestado por desobedecer órdenes y ser descubierto por consumir drogas ilegales, eso no ayudó. A sus propios ojos, era un asesino en masa. A pesar de que no podía recordar lo que había sucedido, el mero recuerdo de los eventos anteriores aún lo hacía sentir mal. Había hecho la promesa de mantener vivo a Gao y no la cumplió. Para él, eso era peor que matar gente, lo cual era realmente malo en sus libros. Y a pesar de sus esfuerzos durante los siguientes 2 años, los soldados aún murieron mientras luchaban junto a él o bajo su mando. Algunos oficiales le habían dicho que la vida de los soldados rasos no importaba y que él no debería preocuparse por ellos. Cada vez que escuchaba eso, tenía que contenerse para no atacar al oficial en cuestión y golpearlo con sangre. Otros oficiales, la mayoría de las veces los que subieron de rango en lugar de heredar su rango, pudieron entender lo que estaba sintiendo y le dijeron que, si bien entendían, tenía que dejarlos ir, que tenía que seguir adelante. Pero a pesar de lo que le dijeron, simplemente no podía dejarlos ir. Todavía podía recordar a cada soldado que había perdido la vida frente a él, y eso lo perseguía. Kit, tienes que superar esto. El Kibi le dijo. Había visto tanto como su Jinchuriki, incluso más, si estaba contando los anteriores. Estos sueños te hacen perder de vista lo que te rodea. ¿Qué? ¿De qué diablos estás hablando, Kibi? Exigió mientras tomaba una calada, sonando confundido e irritado. Si sigues así, perderás de vista lo que te rodea y eso te tomará con la guardia baja o incluso te matará. Trató de explicar. Está sucediendo ahora mismo y ni siquiera te has dado cuenta. Los shinobi de Konoha se han vuelto más fuertes cuando no estabas mirando. Contuvo una risa. Oh, tienes que estar bromeando. Protestó. Si hubieras estado prestando atención, habrías notado que ya no son los mismos que antes. Señaló. Esta vez se rió. Un breve ladrido de uno. Eso es ridículo. Luché contra cada equipo que vino después de mí, ya sea físico o mental. Y gané o luché hasta un empate. ¿Y crees que se habrían quedado como estaban después de que los derrotases? Han aumentado su entrenamiento y han mejorado inmensamente. Te habrías dado cuenta de esto si hubieras prestado atención. Dijo, poniendo énfasis en las 2 últimas palabras. Él se burló. Como si importara, los vencí una vez y podría hacerlo de nuevo. Vamos, incluso vencí a Orochimaru. Naruto Uzumaki. El zorro rugió, dejando que el rugido resonara dentro de su mente, haciendo que sostuviera su cabeza entre sus manos.
¿Me estás diciendo que has olvidado la lección número 9? Preguntó con un tono peligroso en su voz. No, no lo he olvidado. Dijo con una mueca de dolor. ¿Tuviste que gritar tan fuerte? Si hubiera hecho entender mi punto, entonces sí, respondió simplemente. ¿Qué punto? Tanto el shinobi de Konoha como Orochimaru te habían subestimado. Tú eras la lección para ellos. La única diferencia entre ellos es que permitiste que el shinobi de Konoha viviera. Señaló en un tono casual. Y como los dejaste vivir, se mejoraron y no te subestimarán. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decirte, Naruto? Sí, supongo que sí. Él admitió. Naruto, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Preguntó Asula, asomando la cabeza por la ventana y mirándolo directamente. ¿Estás tratando de espiarnos? Eso ni siquiera es gracioso, Asula. Le dijo, dando una última calada al cigarrillo antes de apartarlo. Tuve una pesadilla. Rápidamente subió al techo. ¿Otra vez? Preguntó con evidente preocupación mientras se sentaba a su lado. Sí, de nuevo, respondió brevemente. ¿Estás bien? Preguntó con gentileza que los extraños habrían pensado que no. Un poco. Naruto, tienes que dejarlos ir. Te persiguen porque los dejaste. Ahórrame, Asula. Ya recibí el sermón de cierta bola de pelos. Le dijo con un leve gemido. Es por tu propio bien y ambos lo sabemos. El Kibi le dijo. Si lo has escuchado antes, ¿por qué no has hecho algo? Le preguntó Asula. No tendría estas pesadillas si ya hubiera hecho algo al respecto. No es tan fácil. Lo he intentado, pero no puedo dejarlos ir. Eran mi responsabilidad y les fallé. Si los dejo ir, siento que los estaría abandonando. ¿Cómo pudiste abandonarlos? Ya se han ido. Preguntó ella, confundida. Sonrió levemente antes de tocar un lado de su cabeza. Pero están vivos aquí. Puedo recordarlos a todos y los buenos recuerdos que tengo. Pero los buenos recuerdos vienen con los malos, y son los malos los que te persiguen. Ella notó con disgusto. Si puedo detenerme un segundo durante un día para recordar los buenos momentos que tuve con la gente que había perdido, entonces eso es suficiente para mí. Incluso si eso significa que tienes que sufrir pesadillas. Él se encogió de hombros. He estado haciendo eso por un tiempo, puedo lidiar. Pero no puedo. Ella le dijo, abrazándolo por un lado, envolviendo sus brazos alrededor de sus hombros. No me gusta cuando sufres porque eres terco. Y estoy bastante seguro de que los soldados que habían muerto tampoco querrían que hicieras esto. Probablemente tengas razón, no les gustaría. Admitió en voz baja mientras veían el sol finalmente comenzar a mostrarse. Pero yo simplemente, no puedo. No puedo dejarlos ir. Tendrás que intentarlo. Ni siquiera tú puedes aferrarte a ellos para siempre. Supongo que lo averiguaremos, tarde o temprano. Él dijo. Pasaron el resto de la madrugada sentados en silencio, dejando que los rayos del sol naciente los bañaran con su cálida luz. Ubicación. Equipo Kakashi. La reunión había terminado y todos se habían ido por caminos separados. A pesar del arrebato de Miki cuando le dijo al Daimyo de fuego que se fuera, todo salió bastante bien, aunque el shinobi había notado que el Daimyo había estado mirando a su hija con algo en sus ojos que los puso nerviosos. Koyuki caminaba junto a Miki y Jiraiya mientras Kakashi y su equipo caminaban al frente o detrás de ellos, vigilando. Bueno, eso fue entretenido. Comentó Miki mientras caminaban, los sonidos de pies golpeando el piso de madera llenando el pasillo. Diré. La última vez que vi al Daimyo encogerse así fue cuando tu madre estaba moviendo sus hilos. Comentó Jiraiya. ¿Ella enseñó cómo hacer eso, o simplemente lo soltó? Solo déjate llevar, supongo. Dijo ella encogiéndose de hombros. El idiota de mi padre había estado interfiriendo con cosas que acababa de pasar a sus asesores desde hace bastante tiempo. Me había puesto de los nervios y ese movimiento que intentó fue la gota que colmó el vaso, así que solo, le dije que se detuviera. Creo que fue un poco más que decirle que se detuviera. Koyuki comentó en voz baja. Eso fue más como regañarlo. Ella lo pensó por un breve minuto. Sí, supongo que tienes razón. Le regañé. Ella se rió entre dientes al recordarlo. Kami, eso fue divertido. ¿Cómo fue divertido decirle al padre de uno? Sai le preguntó tranquilamente a Kakashi. ¿Sabes, Sai, yo mismo no estoy muy seguro? Respondió con una sonrisa en los ojos. Bueno, tengo que irme ahora. Dijo Miki mientras se acercaban al lugar donde el pasillo se dividía en dos pasillos. Los veré chicos por aquí, o mañana en el baile. Adiós. Giró a la izquierda y se alejó mientras ellos giraban a la derecha.
Creo que la Tierra del Fuego se beneficiará enormemente cuando asuma el trono. Dijo Koyuki mientras caminaban por el pasillo. Puedo estar de acuerdo con eso. Sasuke dijo mientras mantenía sus ojos abiertos por posibles peligros. Sigue así, y es muy posible que se case contigo, Sasuke. Sakura notó con una pequeña sonrisa. Eso ni siquiera es gracioso, Sakura. Le dijo mientras también la miraba. A pesar de que sentía algo por ella, todavía se molestaba cuando ella decía cosas así. Oh, relájate, ¿quieres? Por favor recuerden que estamos en misión ahora mismo, ustedes dos. Kakashi los reprendió con total seriedad. Podemos discutir la vida amorosa de Sasuke más tarde. Dijo, su seriedad se convirtió en humor y se ganó el ceño de Sasuke. Señor Jiraiya, ¿pasa algo? Koyuki preguntó mientras se acercaban a sus habitaciones. No es nada, solo algo que noté. Respondió mientras Sakura abría la puerta, dejando que los demás entraran antes de seguirla y cerrarla detrás de ella. ¿Qué es eso? Solo estoy tratando de averiguar dónde diablos estaba el shinobi de los 12 guardianes durante la reunión. Al menos uno de ellos debería haber estado parado detrás del daimyo de fuego durante la reunión, pero ni siquiera uno se había mostrado. Los otros habían oído hablar antes de los 12 guardianes shinobi. Eran shinobi que se habían comprometido a proteger y servir al daimyo de fuego. Los orígenes del grupo se remontan a los primeros días de Konoha. Tanto Shodaime Okage como Madara Uchiha habían enviado a 6 de sus miembros del clan para proteger al daimyo. Esto fue para mostrar que los 12 shinobi no solo obedecerían al daimyo. También lo harían juntos, a pesar de los agravios pasados. Funcionó y se creó el 12 guardián shinobi. Se les conocía por la faja que llevaban, con el símbolo del fuego. ¿No era Asuma Sensei parte de ese grupo? Sakura preguntó mientras se sentaba junto a Koyuki, recordando la banda que Asuma llevaba alrededor de su cintura. Sí, estuvo en un momento de su vida. Kakashi respondió a su pregunta. Se fue después de un incidente que los dividió a los dos por la mitad y finalmente se separó. ¿Qué tipo de incidente? Sasuke preguntó desde donde estaba apoyado contra la pared, genuinamente curioso. Eso es algo que solo Asuma puede decirte. Él les dijo. Aceptaron el hecho. Sabían que Kakashi no había sido parte del grupo, por lo que no debería ser él quien lo contara. Eso es otra cosa. Jiraiya notó mientras comenzaba a caminar por la habitación. El grupo se separó después de eso. Ha pasado un poco más de una década desde entonces. Hubiera pensado que el daimyo los habría reformado ahora. Yo diría que no lo ha hecho si no estuvieran en la habitación. Quizás tenían que estar en otra parte. Sugirió Sai mientras se paraba cerca de la puerta. ¿Eso los requería a todos? Nunca había oído hablar de algo así antes. Como dije antes, al menos uno de ellos debería haber estado allí. ¿Qué está sugiriendo, Lord Jiraiya? Preguntó Kakashi desde donde estaba parado contra la ventana. ¿Que el daimyo de fuego no reformó al shinobi de los 12 guardianes? Es una posibilidad. Él admitió. Además, no habría escuchado algo a Asuma o no se le habría pedido que se uniera si el daimyo hubiera reformado el grupo. Tiene razón. Admitió el shinobi enmascarado. Eso habría sido el tipo de novedad que Asuma no se habría guardado para sí mismo, especialmente desde que está con Kurenai. Desde que regresaron a los países elementales, tanto Asuma como Kurenai habían sido un poco más abiertos sobre su relación. Estaba llegando al punto en el que todos se preguntaban cuándo sería la boda, y no estaba entre los más expresivos al respecto. ¿Por qué el daimyo no reformaría su grupo de protección? Preguntó Koyuki. Sé que sería algo que me gustaría reformar rápidamente. No lo sé. Admitió Jiraiya mientras dejaba de caminar. Pero de alguna manera, tengo la sensación de que está conectado con la muerte de la madre de Miki. ¿Cómo podría ser eso posible? Preguntó Sasuke. Dijiste que murió un año después del ataque del Kibi y que el grupo se disolvió hace poco más de una década. Mira, no sé cómo ni por qué, pero tengo una sensación y, francamente, no es buena. ¿Estás seguro, Lord Jiraiya? Le preguntó Sakura. La miró directamente a los ojos. La última vez que tuve ese tipo de sentimiento, fue justo después de que el Yondaime Okage fuera elegido y venía de Orochimaru. Descubrimos lo que había estado haciendo poco después. Créame cuando digo que este es un sentimiento que debe prestarse atención. La habitación se quedó en silencio mientras pensaban en sus palabras y lo que implicaban. Era algo que todos habían sentido, Jiraiya había sido el primero en expresarlo. Algo estaba pasando con el daimyo de fuego y no sabían qué era. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando llamaron a la puerta que conducía al pasillo. Disculpe.
¿Hay alguien aquí? Preguntó una voz desde el otro lado, una voz que sonaba como si perteneciera a un niño. Sai abrió la puerta y miró quién era. De hecho, era un niño, uno que parecía estar a punto de entrar en la adolescencia. ¿Qué es? Preguntó mientras lentamente acercaba su mano a uno de sus kunai. Yo, estoy aquí para ver a Lord Jiraiya. Explicó, su voz vacilante mientras miraba al shinobi parado frente a él. Tengo esto, Sai. Jiraiya le dijo mientras caminaba hacia la puerta. Asintió y se alejó, sentándose a la mesa. Entonces, ¿qué quieres, chico? Le preguntó al chico. A mi gerente le gustaría saber si debería hacer que su pedido habitual venga aquí o espere. Explicó, claramente tratando de luchar contra su nerviosismo. Fue difícil, considerando que estaba parado frente a una leyenda viviente. Dile que vendré a buscarlo una vez que termine en la capital. Dijo el sapo sabio. De esa manera, puedo sacarlo al salir. Entendido, señor, dijo, sin moverse de su lugar. ¿Había algo más? Preguntó Jiraiya, notando que no se había movido. Sí, señor. Mi gerente me dijo que le diera esto. Sacó una carta y se la entregó. Dijo que leías tan pronto como lo recibías. Cogió la carta. Gracias. Si eso es todo, puedes irte. El niño inclinó la cabeza y se fue rápidamente. Jiraiya cerró la puerta y se dio la vuelta para mirar a los demás, abriendo la carta mientras caminaba hacia ellos. ¿Qué es? Koyuki le preguntó. Es otro mensaje de los demás. Les dijo mientras leía la carta. Tiene los detalles de cómo será exactamente el asesinato. Miró cierto pasaje. ¿Qué es? Preguntó Sakura. Dicen que los Akatsuki definitivamente están involucrados, por lo que no confían exactamente en lo que se ha planeado. Nos dicen que si el plan cambia sin que ellos lo sepan, es posible que tengamos que adaptarnos por nuestra cuenta. Eso es un poco obvio. Notó Sasuke. Por supuesto que tendríamos que adaptarnos si el plan cambia sin que ellos lo sepan. Supongo que solo estaban tratando de asegurarse de que lo supiéramos. Dijo mientras seguía leyendo la carta. Hay una postdata para Kakashi en la parte inferior. ¿Qué dice? Preguntó Kakashi. Jiraiya le entregó la carta. Lo tomó y comenzó a leer la parte inferior. PS. Ataque. La próxima vez que intentes matar a un shinobi de Yukigakure, simplemente córtale la cabeza abandonada por Kami. Nadarerga todavía está vivo y tiene un hueso que elegir con Koyuki. Naruto. Eso no es bueno, no es bueno en absoluto. Declaró cuando terminó de leerlo. ¿Qué no es bueno? Preguntó Koyuki, su mirada va entre él y la carta. Según Naruto, Nadarerga todavía está vivo. Ella se congeló cuando escuchó eso. ¿Cómo es eso posible? Le rompiste el cuello. Sasuke objetó. Supongo que no me esforcé lo suficiente. Si está vivo, es probable que sea parte del asesinato. Por lo tanto, tendremos que estar más atentos y estar más atentos durante el danza. Dicho esto, debemos planificar cómo contrarrestaremos este plan. Dijo Jiraiya, extendiendo una mano hacia Kakashi, quien le devolvió la carta. Sai, toma el mapa del salón de baile. Él ordenó. El pálido shinobi desapareció brevemente en el dormitorio de hombres y regresó con el mapa, que abrió y colocó sobre la mesa. Todos se apiñaron a su alrededor, mientras Jiraiya les explicaba lo que debían, señalando lugares en el mapa. Ubicación. Tean Paragon. Habían pasado el día yendo de compras, lo que las chicas disfrutaban más que los chicos, a pesar de que era para entrar al palacio. Las identidades falsas y los antecedentes que las acompañaron los llevaron por todo el mercado. Pasaron de las tiendas de ropa a las joyerías y en todas partes. Fue un día agotador, ya que todo tenía que ser perfecto, hasta el más mínimo detalle. A pesar de que los chicos estaban mucho más agotados que las chicas, sabían que si incluso un detalle estaba mal, uno o posiblemente todos serían atrapados y eso evitaría que intentaran evitar que Nadare matara, así que aguantaron. Se quejan a sí mismos. Al final, obtuvieron todo lo que necesitaban, que revisaron 2 y 3 veces. Mientras se alejaban del mercado, se tomaron el tiempo para escribir un tercer mensaje a Jiraiya, informándole de sus disfraces y los comportamientos que los acompañaban. Se lo pasaron discretamente a uno de sus contactos y regresaron al hotel. Después de una cena rápida y un baño, volvieron a las habitaciones y repasaron la información sobre sus disfraces, así como interrogaron a los demás. Entonces, Lord Manchou, ¿cómo les va a sus granjas? Naruto le preguntó a Sokka mientras se sentaban en la habitación con la información de otros en sus manos. No tan bien, me temo. Hemos tenido un poco de reclutamiento y el cuerpo estaba un poco delgado este año. Sokka respondió, usando una voz profunda.
Solo rezo para que Yue. ¿Quién es Yue? Preguntó, entendiendo el error. Ah, maldita sea, me refiero a Kami. Demasiado tarde, te perseguirán después de eso. Lo sé, lo sé. Sigamos adelante. Se volvió para mirar a June. Entonces, Lady Gaiyu, ¿cómo está tu hermanita? Ella está bien. Ha estado practicando mucho pintando retratos. Creo que muy bien podría hacer una obra maestra pronto. June respondió, haciendo que su voz sonara más rica y al mismo tiempo sonaba como una hermana mayor que estaba bastante orgullosa de su hermana pequeña. Qué notable, tal vez debería pedirle que pinte mi retrato. Comentó Suki, haciendo que su voz sonara más ligera. Estoy seguro de que estaría muy honrada de saberlo, Lady Hiechou. Pero creo que le pediría que esperara un poco para poder practicar un poco más. Muy bien, esperaré. Hablando de práctica, escuché que tu primo ha entrado en la guardia de la ciudad. Me temo que debe estar equivocado, no tengo un primo. Lo siento, pero lo haces. Dijo, su voz volvió a la normalidad. Lo dice ahí mismo. Le devolvió el papel a Suki. Ella lo miró. Los espíritus lo toman, tienes razón. Maldijo antes de devolver el papel. Quizás deberíamos tomarnos un descanso y revisar nuestra información. Sugirió Asula. En realidad, deberíamos. Naruto estuvo de acuerdo. Estaba teniendo problemas con su información. Sabía todo, pero seguía mezclando las cosas. Si bien estaba acostumbrado a usar disfraces, estaba más inclinado a los disfraces que generalmente eran de un solo uso. Cualquier otro disfraz que se le ocurriera y que durara más, solía improvisar con él, aunque hizo que se pasara por la borda. Devolvieron la información en sus manos al usuario apropiado, pero antes de que pudieran comenzar a revisar, un golpe en la puerta llamó su atención. June, habiendo sido la que pagaba las habitaciones, se levantó y se acercó a la puerta, abriéndola. ¿Qué es? Preguntó mientras miraba a uno de los empleados del hotel. Me dijeron que te diera esto. El empleado le explicó, entregándole un papel. Ella lo tomó y el empleado se alejó. ¿Es una respuesta del puto sádico? Preguntó Suki, usando el apodo de Jiraiya. No, tiene el emblema de Akatsuki. Ella respondió. ¿Qué dice? Preguntó Sokka. Que tenemos que volver al almacén, ahora. Rápidamente se abrieron paso por las calles, pasando junto a las personas que se dirigían a casa. No habían estado esperando una citación de Toby, por lo que no sabían de qué se trataba todo esto. ¿Descubrieron quiénes somos? Algunos miembros del grupo pensaron. Intentaron no concentrarse en eso, pero todavía se vislumbraba en su mente. Cuando finalmente llegaron al almacén, el sol se había puesto pero todavía había algo de luz en el cielo. La calle estaba desierta, por lo que entraron con facilidad, dejando una vez más al lobo y al Shirsu afuera. Una vez más, las únicas luces que estaban encendidas eran las que colgaban del centro del lugar. Oh, genial, lo lograron. Toby dijo cuando los vio entrar mientras se paraba frente a la mesa, mirando los planos y todo eso. ¿Qué está pasando aquí? June preguntó. Pensé que la próxima vez que se suponía que nos encontraríamos era cuando íbamos a entrar al baile. Lo sé. Créame, lo sé. Pero ha surgido algo. Él les dijo. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está Nadare? Preguntó Sokka mientras miraba a su alrededor, tratando de ver si el shinobi se estaba escondiendo de ellos. Él ya sabe lo que está pasando, por lo que no necesita escucharlo dos veces. ¿Escuchar qué dos veces? Ha habido un ligero cambio en los planes. Les dijo, sosteniendo su dedo y pulgar a unos centímetros el uno del otro. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto. Él, al igual que los demás, sabía que esas palabras no podían significar nada bueno. No estás simplemente asesinando al Daimyo de primavera, tienes un segundo objetivo. Así que tenemos que repasar el plan y hacer un par de ajustes. Él explicó. ¿Quién es el segundo objetivo? Le preguntó Asula. Es la hija del Daimyo de fuego, Princesa Miki. Fin.